En octubre de 1962, el mundo contuvo la respiración durante 13 días seguidos. 13. El mundo en ellos estaba a punto de ser completamente destruido. La historia dice que hubo una crisis entre Estados Unidos y la Unión Soviética debido al desarrollo de misiles que estaban ubicados en Cuba. Los misiles se encontraban a solo 140 kilómetros de la costa de América. Un año antes del evento, Estados Unidos había instalado misiles de desarrollo Júpiter en Turquía e Italia. Los misiles pueden llegar a Moscú, en el corazón de la Unión Soviética, en pocos minutos. El líder soviético Nikita Khrushchev dijo que cuando hacemos el mismo movimiento, nosotros también. La idea de desplegar misiles soviéticos en Kobe surgió como respuesta a la amenaza estadounidense. En Turquía, y el 27 de octubre de 1962 los tiempos alcanzaron su punto máximo. El día que más tarde se conoció como Sábado Negro, un avión espía estadounidense fue derribado sobre Cuba y los líderes militares en Washington estaban presionando a Kennedy para que ordenara un ataque inmediato. Al mismo tiempo, Yarushov recibía informes de que la invasión estadounidense de Cuba era inminente y, a pesar de la gravedad de la situación, el verdadero horror no estaba en las oficinas con aire acondicionado entre Kennedy y Yarushov. El terror estaba bajo el agua en el Mar Caribe. El submarino soviético B-59 estaba rodeado por fuerzas estadounidenses que le lanzaban bombas de profundidad para obligarlo a salir a la superficie. La atmósfera dentro del submarino era infernal. La temperatura era de 50 grados. El oxígeno se había agotado y se cortó el contacto con Moscú. El comandante Valentín Savitsky pensó que la Tercera Guerra Mundial ya había comenzado, por lo que decidió lanzar un torpedo nuclear. Un potente torpedo habría sido suficiente para acabar con la flota estadounidense y, por supuesto, esto habría sido una declaración oficial de la Tercera Guerra Mundial, pero la ley dice que los 3 oficiales superiores deben estar de acuerdo con la decisión. Y de hecho, el comandante estuvo de acuerdo y el oficial político estuvo de acuerdo. Y todos nos mantuvimos firmes en la palabra de una sola persona. A saber, Vasily Arkhipov. Pero Arkhipov rechazó la idea y guió al comandante y lo convenció para que trajera el primero a la superficie. Y cuando salieron, se llegó a un acuerdo. Los soviéticos retirarán declaradamente sus misiles de Cuba a cambio de que Estados Unidos se comprometa a no invadir la isla. Un acuerdo secreto acompañado de misiles estadounidenses Júpiter desde Turquía. Y con una decisión ejecutiva. La Tercera Guerra Mundial, que probablemente habría destruido el mundo, no sucedió. En la madrugada del 9 de noviembre de 1979 sucedió algo que demostró que la tecnología, por muy avanzada que fuera, podía destruirse en un año en la sede del Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte, NORAD, ubicada en la montaña Cheyenne en Colorado. De repente, las pantallas mostraron un devastador ataque nuclear soviético. 2 muertos y 50 misiles camino a América. Ataque masivo a todos los sistemas al mismo tiempo. En Suwannee, la cifra alcanzó los 2000 misiles. Significa la aniquilación de Estados Unidos. En las alas de los bombarderos nucleares estaban preparados para el despegue y para alimentarlos. Misiles descendieron a sus lanzadores en estado de alerta máxima. El avión en el que debía huir el presidente estadounidense durante una guerra nuclear fue preparado inmediatamente, y el entonces asesor de seguridad nacional, Jimmy Carter, estaba a punto de llamar al presidente estadounidense para obtener luz verde para lanzar el arsenal nuclear estadounidense. Quiero decir, todavía faltaba más tiempo que el fin del mundo. Pero entre los visitantes, los líderes del norte notaron que los sistemas de respaldo, como radares terrestres y comandos artificiales, no confirmaban el ataque. Las pantallas me dicen que hay guerra, pero el resto de los sentidos dicen que no. Y aquí, se inició un proceso de revisión en una carrera contra el tiempo y en cuestión de minutos. Descubrieron lo que estaba mal. Uno de los técnicos reprodujo por error una cinta de entrenamiento que simulaba un ataque soviético al régimen y olvidó retirar la cinta una vez finalizado el proceso de simulación. Las computadoras lo creyeron y lo consideraron un hecho. Imagínese que el mundo entero se hubiera acabado porque alguien se olvidó de quitar una cinta de una computadora. Esto siempre nos hace pensar que en el mundo moderno que tiene armas nucleares, todos podemos permanecer conectados a líneas permanentes. Otro de los incidentes sobre los que iba a responder fue también el de Estados Unidos y la Unión Soviética, la amada de todos. En 1983, las tensiones entre Estados Unidos y la Unión Soviética habían llegado a un punto de locura. El presidente estadounidense en ese momento, Reagan, describía a la Unión Soviética como un imperio del mal, considerando que Estados Unidos era el imperio de la bondad, la paz y la salvación, o Weisi. Una semana antes, los soviéticos habían derribado por error un avión civil coreano. Y toda la ciencia estaba en guardia. Y la noche del 26 de septiembre, en medio de esta atmósfera tensa, solo había una persona sentada en un escondite secreto cerca de Moscú. Este hombre, por su gran determinación, iba a determinar en qué día saldría el sol en la Tierra. La Tierra quedará cubierta por una capa de polvo y ceniza. Y esta persona es el teniente coronel Stanislav Petrov. Petrov era un oficial de servicio en el primer centro militar soviético. Su responsabilidad era el garaje del nuevo sistema de satélites Oko, que estaba diseñado específicamente para monitorear posibles misiles nucleares saliendo de América. Pero de repente, en el silencio de la noche, las sirenas de advertencia comenzaron a sonar y en la pantalla apareció una sola palabra en rojo. Lanzamiento. El régimen confirmó que Estados Unidos lanzó un misil nuclear hacia Rusia. Poco después de lo cual lanzó 4 misiles adicionales.
El protocolo militar era claro y explícito. En un caso como el de Petrov, debía informar inmediatamente al alto mando. La respuesta comenzó lanzando todo el arsenal nuclear soviético en pocos minutos. Pero Petrov, en lugar de seguir el protocolo, dudó. Se preguntó, si Estados Unidos iniciara una guerra nuclear, ¿sería posible comenzar con solo 5 misiles? La lógica dice que el primer ataque necesita cientos, si no miles, de misiles para paralizar repentinamente la capacidad del enemigo con 5 misiles. Este es un número muy ilógico. Lo más importante es que el radar terrestre no vio nada. Petrov se encontraba entre dos decisiones difíciles. O sigue órdenes y hace la llamada que seguramente iniciaría la Tercera Guerra Mundial. O desobedece órdenes y arriesga su vida, su futuro, su familia, su país y todo lo demás. Si el ataque fue real, en ese momento tomó la decisión. Cogió el teléfono e informó a la dirección que el ataque había sido ganado. Y claro, el siguiente comentario es que han pasado años. ¿Va a haber una explosión ahora? Pero, afortunadamente para él, esto no sucedió realmente, y las investigaciones posteriores demostraron que Petrov tenía razón y que lo que sucedió fue un fenómeno natural poco común. El reflejo de la luz solar en las cimas de las nubes altas en un cierto ángulo fue interpretado erróneamente por los satélites como la temperatura del lanzamiento de un misil. Gloria a Dios, compañeros justos que habrían permanecido firmes en el fin del mundo. Petrov, que se planteaba salvar al mundo con su decisión, no ignoraría nada, al contrario, y se le imputaron cargos por no registrar datos en registros en el momento de la crisis. ¿Qué eres tú? ¿Cómo estabas vacío, llenando estos datos pensando que el mundo también se acabará? Mi precisión y esta historia nos muestran que a veces la humanidad no sobrevive debido a los complejos sistemas que hemos construido, sino a los momentos en que una persona decide que no está pensando. Mucha gente pensaba que con el fin de la Guerra Fría y la desintegración de la Unión Soviética en el año 91, el peligro de una guerra nuclear seguía siendo solo un recuerdo del pasado. Pero lo que ocurrió 4 años después, el 25 y el 95 de enero, demostró todo lo contrario. Ese día, un equipo de científicos de Noruega y Estados Unidos lanzó un cohete científico llamado Black Brant Atoll. El cohete estaba destinado a estudiar las auroras sobre el archipiélago de Svalbard. El tamaño y el destino del misil eran similares a los misiles Trident en desarrollo que se disparan contra submarinos estadounidenses, y los radares rusos captaron el misil y lo consideraron un ataque sorpresa utilizando armas electromagnéticas para cegar los radares rusos. Lo que es seguro es que es el preludio de un ataque mayor y, por primera vez en la historia, el entonces presidente ruso, Boris Yeltsin, abrió la bolsa nuclear y se preparó. Los códigos de lanzamiento del arsenal y el mando militar tuvieron solo menos de 10 minutos para decidir una respuesta nuclear antes de que este misil retrasado llegara a Moscú. Pero lo que al final salvó la situación fue: los analistas rusos notaron que el destino del misil comenzó a desviarse del territorio ruso. Por supuesto, este comportamiento no es lógico. Se supone que el misil ofensivo permanecerá en territorio ruso y, de hecho, 24 minutos después del momento del lanzamiento, el misil aterrizó sano y salvo en el Océano Ártico. Y la verdadera farsa que apareció después en los saludos fue que Noruega era 2 hermanos. Una notificación oficial a Rusia sobre la repetición del experimento y el peligro real llegó al Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, pero el ministerio no la envió al mando militar ni al personal de radar.